Hola, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Hoy quiero compartir con ustedes una herramienta que nos puede ser de mucha utilidad cuando queremos estudiar ya sea un texto bíblico en hebreo o un texto bíblico en griego. ¿Sí? Entonces vamos allí a ver algunas de los recursos que nos brindan en esta herramienta. Para ello, pues nosotros vamos a ir al buscador que utilizamos normalmente y escribimos esta dirección que ustedes ven allí, semanticdictionary.org. Entonces, una vez colocamos esa dirección, pues vamos a buscar nuestra página aquí en Google. Entonces, ingresamos a ella y digamos que esta versión de la página que tenemos aquí es un recurso que nos ofrece la Sociedad Bíblica Unida, pero como que es la primera versión de dicho recurso, ¿cierto? Por eso en esta parte nos están invitando a que conozcamos el nuevo sitio que ellos van a manejar, donde pues vamos a poder aprovechar todas esas herramientas que nos están eh, pues colocando en nuestras manos para nuestro estudio de los textos bíblicos. Entonces vamos allí y aquí vamos a encontrar, ya sea si queremos ver la Biblia hebraica estugartensia, si queremos mirar el Green New Testament, ¿sí? O sea, el texto en hebreo o el texto en griego, y recursos como el diccionario en hebreo o el diccionario griego. Estas dos opciones también es importante tenerlas en cuenta, pero pues nos vamos a enfocar en lo que como que tiene que ver un poco más con el estudio del hebreo y del griego bíblico. Entonces, demos clic aquí y vamos a ver el texto en hebreo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es pues que nos va a abrir allí en Génesis y vamos a tener a mano izquierda el, cada uno de los versículos en hebreo y pues al lado de ellos una traducción de dicho versículo al español. ¿Listo? Esto, si en dado caso, pues nosotros quisiéramos verlo, por ejemplo, en inglés, aquí arriba podemos darle clic y cambiar el idioma para que sea, digamos, la traducción en inglés, ¿sí? En nuestro caso, pues lo vamos a dejar en español. Y una de las primeras cosas que podemos notar allí es esto que nosotros vamos a tener en la parte superior el número que le corresponde a cada capítulo. Por ejemplo, si queremos estudiar Génesis capítulo 20, entonces le damos a dar clic allí y pues automáticamente nos va a llevar a ese capítulo como tal. ¿Listo? Otra cosita que podemos notar acá es que vean, por ejemplo, compañeros, como si yo coloco el cursor sobre una palabra automáticamente en la traducción al español esa palabra también digamos, se sombrea en color verde, ¿sí? Como para ayudarnos a saber la palabra en hebreo corresponde a esta en nuestra traducción al español. O al revés, si yo dijera, ay, yo quiero saber cuál es la palabra que utilizan para hablar de la creación. En el principio creó Dios, entonces quiero ver el verbo crear. Entonces coloco aquí mi cursor y automáticamente noten que señala el verbo vará. Entonces, esa opción nos puede ayudar cuando queremos como que de forma específica saber qué palabra sería la que se estaría utilizando, porque recuerden que muchas veces digamos, una misma palabra, por decir este verbo crear o la palabra tierra, por ejemplo, eh, aquí está utilizando la palabra Aretz, ¿cierto? Pero cuando nos cuentan en el relato de la creación que el Señor toma de la tierra para hacer al hombre, al ser humano,
La palabra que se está utilizando ya no será Ares, sino será la palabra Adamá, ¿sí? Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta para no como que generalizar en todos los textos bíblicos donde se utiliza esta palabra va a ser siempre la misma, ya sea en hebreo o en griego, pues seguramente no, sino que va a ser aquella que es acorde a la intencionalidad, al mensaje que se quiere compartir, a lo que se quiere resaltar. Por eso, pues esta opción nos va a ser de mucha utilidad para, yo quiero saber específicamente, por ejemplo, cuál es la palabra espíritu. Entonces, noten que resalta allí la palabra ruach. ¿Listo? Otra cosita que podemos como notar, si comparamos, compañeros, aquí la palabra espíritu y aquí donde nos está resaltando, noten que hay una letra que como que no la sombré en color verde. ¿Por qué? Porque en hebreo las palabras muchas veces, digamos, están compuestas por diferentes eh, partes a nivel morfológico, ¿sí? Por ejemplo, un sustantivo va a tener su artículo o un sustantivo o un verbo puede estar acompañado de una preposición o como en este caso de una conjunción. Entonces, digamos que aquí esta herramienta que nos están presentando, pues una parte útil también es que podemos determinar eh, como de una forma más exacta cuál es la palabra que va a tener que ver, digamos, con nuestra traducción en español, ¿sí? Por ejemplo, aquí que la palabra cielos solamente es esta que comienza de la chin, o sea, chama, yin, ¿sí? Ya que esta otra sección sería el artículo que en este caso se ha traducido, pues su traducción fue los. Entonces, como que nos ayuda a determinar qué partes estarían conformando dicha palabra en hebreo, ¿sí? Ya que cuando nosotros vayamos a buscarla en un diccionario, en un léxico, pues debemos hacer algo como si desarmáramos la palabra para determinar más exactamente con qué consonantes es que me voy a ir al diccionario a poderla buscar. ¿Listo? Por ejemplo, esta que tenemos aquí abajo en el otro versículo tendrá su conjunción, que es la VAV, el artículo, que es la consonante E, y luego tenemos la palabra Aretz, que es pues el sustantivo tierra. Noten que en hebreo se ve como si fuera una sola palabra, ¿sí? Pero en realidad, pues morfológicamente estaría conformada por tres partes, conjunción, artículo y sustantivo. Entonces, pues aquí nos va a ayudar a especificar mejor para el uso del diccionario, para recordar pues lo que vayamos aprendiendo en clase. ¿Listo? Otra cosita que tenemos por aquí, este signo, este dibujito que parece una nota musical que está aquí en la parte, como en la esquina superior de nuestra página, va a ser otra ayuda que podemos aprovechar. Entonces le damos clic allí y nos aparece esta barra para reproducir un audio. Pues en este caso, para que no se distorsione el sonido, pues seguramente no lo van a poder escuchar, pero cuando ustedes lo intenten allá en sus casas, sí podemos escuchar la lectura de los textos bíblicos, en este caso en hebreo, ¿sí? Para cuando ya nos familiarizamos con las consonantes, con las vocales, pues poder practicar también cómo se lee esa palabra, cómo sonaría y así asimilar mejor pues lo que vamos conociendo del hebreo. ¿Listo? Entonces, ese para que sepan que está allí. Además de eso, pues, por ejemplo, si nosotros le hacemos clic a una palabra, ¿sí? Por ejemplo, aquí la palabra cielos, en esta sección a mano derecha vamos a notar que nos aparecen varias cositas. Uno, pues la palabra en hebreo, chamayi, ¿listo? Dos, una información que tiene que ver con esta palabra que vamos a estudiar, ¿sí? Eh,
que nos va a aportar mucho en la comprensión y en el análisis de un texto bíblico. Y tres, noten ustedes aquí abajo esta partecita que dice mostrar pasajes. ¿Cuáles pasajes? Se preguntarán ustedes. Vamos a mirar. Básicamente, ¿qué pasaje nos va a mostrar allí? Por ejemplo, aquí dice que hay 420 pasajes y nos va a mostrar la lista. Y pues a qué hacen alusión esos pasajes, a textos donde también aparece la palabra Shamayi, ¿sí? Entonces nos los ordenan, por ejemplo, de Génesis hasta Malaquías, y entre paréntesis va mostrando, por ejemplo, el Levítico aparece una vez, en Deuteronomio 44, por acá abajo en Jeremías 33 veces, aquí en Amós 2 veces. Entonces miremos, por ejemplo, el Levítico, entonces le damos clic y nos va a llevar allí al texto de Levítico donde se esté utilizando esa palabra. Miren, acá apareció la cita bíblica, Levítico capítulo 26, versículo 19. Y si vuelvo y le doy clic, ahora sí empieza a cargar y efectivamente, versículo 19, aquí nos está mostrando eh, la palabra cielo. Digamos que aquí tiene una diferencia si ustedes comparan esta palabra con esta palabra de acá, dirán ustedes, pero no se ve como con las mismas consonantes que aparecía ya en Génesis donde le dio clic primero. Esto se debe a que en Génesis, digamos, solamente se está utilizando como los cielos. El Señor creó los cielos. En cambio aquí, miren compañeros, en color rojo nos está mostrando que se puede traducir como vuestro cielo. Entonces, en este caso, ese cambio en la terminación que aquí dice chama, jim, en cambio en la otra que está aquí de color rojo dice eh, chemequem. Esa variación en la terminación es para que nosotros sepamos que tiene un sufijo pronominal que nos va a indicar con qué sujeto se está relacionando o con qué persona se va a relacionar, ya sea el sustantivo o el verbo, ¿sí? En este caso es para decir el cielo vuestro, ¿sí? Entonces, esa partecita que vemos diferente va a cumplir ese propósito, va a tener esa función. Por, por eso el cambio de una sección de la palabra. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y si nosotros queremos seguir mirando otras palabras, por ejemplo, dónde pueden aparecer, dónde se estarían utilizando, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí busquemos otra palabra, eh, esta palabra que sería un pronombre y nos va a dar la información, ¿sí? Noten otro detalle que aquí abajo de la palabra en color azul nos va a dar, digamos, la morfología. Prom, pues será pronombre. Y esta parte que tiene que ver con que sea demostrativo o si es un pronombre personal. Por ejemplo, si miramos aquí donde dice vuestro Dios, entonces nos va a cargar allí la palabra Elohim, entonces dice que es un sustantivo masculino. Según la palabra en que vayamos dando clic nosotros, pues nos va a ir mostrando esto, la información morfológica también. Por ejemplo, miremos, verbo vará. Entonces allí nos va a indicar que efectivamente es un verbo. Lógicamente, estas nos lo muestra, digamos, como en una abreviatura, pero ya nos vamos familiarizando y vamos asociando de qué representa cada una de esas abreviaturas como tal. ¿Listo? Entonces, esa sería otra cosita que podemos nosotros tener en cuenta allí. ¿Listo, compañeros? Y así, por ejemplo, nosotros podemos hacer un rastreo de términos, ¿sí? Cuando los profes nos dicen, vas a buscar en qué citas bíblicas aparece la palabra crear. Ah, mira, acá 7 pasajes. Voy a ir a mirar para sacar la lista. Entonces miremos, por ejemplo, aquí en Isaías, que es donde más se utiliza, a ver en qué textos está. Entonces, Isaías 45:7, 45:8, 48:7 y 57:19. Vayamos al último.
Entonces allí nos va a cargar que aquí está la palabra, ¿sí? Entonces, esa es una buena ayuda que nosotros podemos aprovechar en ese rastreo. Lógicamente, además de lo que les mencioné ahorita con el ejemplo de Chamayin, en este recurso también nos puede presentar palabras que tienen una raíz similar a la que nosotros queremos buscar, ¿sí? Por ejemplo, aquí las consonantes serían la bet, la resh y la alef. Entonces tienen similar esas consonantes, solamente que allí estaría con una vocalización distinta, pero pues para que tengan presente, en dado caso, cuando vean que tenga una vocal distinta, una terminación como adicional a la palabra que estamos buscando en un principio, pues va a ser porque nos la presenta acorde al texto en el que se está usando, ¿sí? Entonces, por eso va a tener esas variaciones, esas diferencias en cómo la podemos encontrar, pero va a tener que ver con lo mismo. Miren, acá nos está mostrando que es la palabra donde dice el cual creó los confines de la tierra. Entonces, esa parte será muy provechosa en ese sentido. Y una ayuda adicional que nosotros tenemos aquí es este diccionario. Entonces, yo quiero buscar la palabra, por ejemplo, la que les decía hace un momento de Adamá o la palabra tierra. Lógicamente, yo voy a tener que pues, contar con cuáles son las consonantes de esa palabra. ¿Sí? Por ejemplo, esa palabra se escribe con la Aleph, la Dalet, que está por aquí miren, la Dalet. Luego tenemos la Mem, y por último, la consonante E, Adamá. Entonces allí nos presenta dos palabras que están escritas con las mismas consonantes, pero noten que la vocalización es distinta, ¿sí? Tienen unas vocales distintas. Acá todas son vocales A, Adamá. En cambio, acá es una vocal A, luego tenemos la Cheva y luego tenemos otra vocal A, ¿sí? De manera que sería como Atma, ¿sí? Va a tener eh, un uso distinto a esa palabra en ese caso. Entonces miremos, por ejemplo, Adama, entonces le damos clic allí y nos va a mostrar esta información acerca de esa palabra, que Adama es la superficie de la tierra que contiene la sustancia que Dios usó para crear los animales y los humanos y empieza a presentarnos esta información que es de mucha utilidad para comprender un poco el sentido de la palabra y luego, pues, digamos, posibilidades de traducción al español, que se puede traducir como suelo, tierra, terreno, barro. Entonces, ese va a ser otro recurso muy bueno que vamos a tener allí en esta página. Pero, como les decía cuando comenzaba, nosotros debemos ir siendo, digamos, como que teniendo esa habilidad de determinar qué parte de la palabra es la que yo necesito, ¿sí? Sobre todo en aquellas que están unidas, por ejemplo, al artículo o que tienen una preposición o que tienen un sufijo específico. Porque en este apartado del diccionario, pues tenemos que colocar las consonantes eh, que corresponden a la palabra, digamos, en su forma básica, en la raíz de la palabra, para que nos ayude a encontrarla con mayor precisión, ¿sí? Ya que si buscamos un verbo conjugado, una palabra en plural o con un sufijo pronominal específico, pues lo más seguro es que no la vamos a encontrar porque la mayoría de los recursos que, digamos, como diccionarios, léxicos, nos la colocan en su forma, en la raíz de la palabra, digamos, sin ningún tipo de modificación, ¿sí? Entonces, eso es clave que lo tengamos allí presente. ¿Listo, compañeros? Y otra cosita que no sé si notaron allí en el diccionario es que en la medida, por ejemplo, que vamos escribiendo
nuestra palabra que nosotros queremos buscar, entonces colocamos las consonantes, miren, y la medida que yo le doy clic, si notan que esta lista va variando, por ejemplo, coloqué la Aleph, entonces me empieza a mostrar todas las palabras que comienzan con Aleph. Pero si yo le agrego, por ejemplo, aquí la Aleph, entonces ya no me muestra todas, sino las que van en ese orden, Aleph junto a una Dalet. Entonces, podemos ir como viendo, vea, por ejemplo, acá yo tengo mi palabra que es la que yo necesito, eh, tiene las mismas vocales, tiene las mismas consonantes, entonces, por ejemplo, miremos la palabra Adam, a ver qué información nos presentan allí. Entonces tenemos que Adam es el ser humano como individuo o como una especie viva y que se puede traducir como humano, humanidad o seres humanos. Entonces, eso es muy útil y muy chévere que nos lo vayan presentando de esa manera, porque eso nos va a ayudar a que, digamos, como que en la lista que nos va a desplegar este recurso, pues nosotros podamos encontrar, ay, la que yo necesito está aquí, y sea más sencillo ese proceso de llevar a cabo, pues ese acercamiento y ese poder aprovechar nuestra herramienta de estudio, ¿listo? Y pues vamos ahora a darle una miradita a la parte que tiene que ver con el griego. ¿Listo? Entonces, pues voy aquí a buscar nuevamente la página, ¿sí? La dirección que les había comentado al principio. Y entonces ingresamos aquí donde dice que en nuestro nuevo sitio y ya vamos a mirar ahora en griego. Entonces, en griego también tenemos allí este mismo eh, como orden, o sea, a mano izquierda el texto en griego, a mano derecha pues la traducción al español, para buscar los capítulos que queremos nosotros estudiar. Aquí arriba, por ejemplo, que yo quiero estudiar Juan, entonces al colocar la J, pues digamos, no lo va a mostrar en inglés, entonces colocamos aquí Juan y va a aparecer el texto, entonces en arge, en jolobos, caijolobos, en proston, teón, caiteos, en jolobos, ¿sí? Y lo mismo que el hebreo, si yo le coloco aquí, quiero saber la palabra de Dios, quiero saber qué palabra es la que se traduce como verbo, logos, quiero mirar por acá, por ejemplo, esta que dice antropón, entonces, ¿qué palabra es? ¿Sí? ¿Qué palabra se está utilizando, por ejemplo, aquí en este otro versículo? Entonces, nos va a ir como señalando la palabra que nosotros pues queremos ir estudiando como de forma más concreta. Y lo mismo si nosotros le damos clic, por ejemplo, aquí a la palabra teos, nos va a cargar la información, entonces dice que es un sustantivo masculino, ¿sí? Lógicamente en este recurso pues no nos va a decir si es de primera, segunda o tercera declinación, eso ya se va aprendiendo en las clases, pero sí nos da la información de en qué texto se utiliza la palabra, cómo la van comprendiendo pues en diferentes pasajes, y lo mismo que en hebreo, noten que acá abajo vuelve y nos dice mostrar pasajes. Entonces hay 1256 pasajes donde aparece la palabra Dios en griego. ¿Sí? Entonces, al darle clic, pues nos va a mostrar cada libro cuántas veces aparece esta palabra, ¿cierto? Entonces, así podemos hacer con todas, por ejemplo, con logos. Entonces, lo mismo, no, es un sustantivo masculino, como la implicación que tiene, una información que tiene que ver con esta palabra como tal, y en cuántos pasajes se está utilizando. Miren, en Juan, en Primera de Juan y en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos y miramos allí en Apocalipsis, por ejemplo, y nos va a llevar aquí, miren, en este versículo 13 del capítulo eh, 19 nos está mostrando que se está usando la palabra logos, ¿sí? Aquí donde dice el verbo de Dios. Entonces, ese va a ser otro
provecho que podemos sacar en griego. Lamentablemente, pues aquí notarán ustedes que no aparece la notica musical que les señalaba, o sea, la que nos permite escuchar el audio, ¿sí? Porque pues a veces es más difícil de pronto conseguir ese audio del texto en griego. Entonces, por ejemplo, pues va a ser una cosita que no podemos aprovechar, pero pues sí vamos a utilizar aquellos recursos a los que sí tenemos acceso. Entonces, lo mismo si yo quiero ir a otro libro, por ejemplo, a Hechos, entonces coloco su nombre en inglés y allí me va a cargar y puedo pasar de un capítulo a otro y me va a mostrar los textos en griego. Entonces yo voy a poder, yo quiero saber, por ejemplo, esta palabra qué es. Entonces me va a decir que es una preposición y, por ejemplo, las preposiciones rigen casos diferentes. Esta preposición va a acompañar palabras en genitivo o palabras en acusativo. Y lo mismo de los pasajes. Ay, ¿cuántas veces la están usando por acá? Entonces nos van a mostrar en qué pasajes aparece esa palabra. Entonces, así nosotros podemos ir aprovechando, por ejemplo, la palabra sinagoga. Miren, es un sustantivo femenino, ¿sí? Entonces, es una gran ayuda para saber acerca de la morfología de la palabra, de su implicación o información relacionada con ella, cuántas veces se puede estar utilizando esa palabra en diferentes pasajes del Antiguo o en este caso del Nuevo Testamento. Además de eso, nosotros también podemos esto usar el diccionario. Miren, acá también tenemos el diccionario de griego. Entonces nos va a mostrar información sobre diferentes términos, ¿sí? Y si yo quiero buscar, por ejemplo, en griego, entonces le cambio que ya no diga hebreo, sino le doy clic en griego. Por ejemplo, entonces yo voy colocando acá la palabra Dios. Entonces, os con la sigma final y nos van a empezar a mostrar una lista de donde hay palabras que tienen consonantes similares o un campo semántico en común. Entonces aquí noten que está teos, entonces le doy clic y me va a ir cambiando. Miren, ya cambió acá, nos empieza a mostrar esto, por ejemplo, otra vez que este es un sustantivo, que es masculino. Recuerden que esta partecita acá que dice U es para saber cómo es el genitivo de esa palabra, que eso va a ser clave en temas como lo de la declinación, esta parte que tiene que ver con esa definición o esa información relacionada a cómo se usa, cómo se comprende esta palabra en diferentes pasajes del texto bíblico. Entonces, va a ser una gran herramienta que ustedes pueden ir aprovechando en ese deseo de conocer y estudiar un poco más la palabra de Dios desde los idiomas originales en los que fue escrito, en la que se escribió, ya sea en el Antiguo Testamento en hebreo o en el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Esto, aquí una partecita ya para ir terminando que quería mencionarles es que es muy importante que ustedes tengan presente que esto es una herramienta, ¿cierto? Y las herramientas pues se utilizan para facilitar nuestro trabajo. Por ejemplo, lo que les mencionaba, yo quiero saber aquí que esto porque es femenino, lo voy a saber por la terminación de la palabra, que los sustantivos femeninos de primera declinación, por ejemplo, terminan en eta, así como aquí donde dice sinagogue. Entonces, esa es información que yo voy teniendo presente, que yo voy teniendo en cuenta en el estudio, en ese acercamiento que voy a tener al texto bíblico. Más de nada sirve nosotros tomar aquí lo sombreo, control C, control V, lo pegué, terminé, porque esta información le vamos a sacar provecho en la medida que nos acerquemos a estudiar el pasaje bíblico, pero vayamos viendo la implicación que tiene, cómo me enriquece esa comprensión del texto que yo quiero estudiar, ¿cierto?
el control C, control V no te va a hacer un mejor estudioso de la palabra de Dios o un mejor biblista o un mejor teólogo, ¿sí? Sino que pues como que no nos va a beneficiar mucho. En cambio, el ver la implicación, la información que tenemos nosotros allí, al saberle sacar ese provecho, vamos a como abrir una ventana que nos va a permitir comprender mejor un texto que queremos conocer, que queremos profundizar en su estudio para nuestro eh, aplicarlo a nuestra vida, pero también cuando vayamos a enseñar o a compartir en los diferentes contextos en los que estemos nosotros. Entonces, espero que este recurso les sea de mucho provecho, de mucha utilidad, y pues déjenme saber en los comentarios si quieren, o sea, como que especifique una parte en otro video o que les vuelva a compartir algo de una manera más detallada para que podamos seguir aprendiendo juntos, apoyándonos en este camino de conocer un poco más de la palabra de Dios. Entonces, gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir este video con otras personas. Gracias y que Dios los bendiga.